En este video abordaremos el tema de las calificaciones en Moodle. Es un tema de los más complejos para autoaprenderlo. Se requiere de ciertas explicaciones precisas para poder entender el comportamiento. Por ello, realizaré un curso de prueba. Entonces agregaré un curso nuevo de prueba para explicar lo que son las calificaciones. Nombre completo del curso le vamos a poner curso de prueba. Prueba. En la categoría libro de cielo. En la categoría temas de formación de divina voluntad. La descripción. Formato del curso. Pues va a ser por tópicos o temas o por unidades o como que nosotros queramos, ¿no? Tópicos o temas. Ok. La apariencia pues es lo mismo. Se queda por default todos los... No va a haber grupos, nada más vamos a explicar. Ok. Muy bien, entonces el curso de prueba lo vamos a utilizar para explicar lo que son las calificaciones. Entonces voy a ubicar el curso de prueba. Y voy a agregar 5 tareas. Voy a activar la edición y voy a agregar 5 tareas. En el tópico tema 1, pues agregaré la tarea 1. ¿Sí? Un recurso tarea 1. Igual puede ser un cuestionario, puede ser ¿sí? un examen o lo que sea. Entonces aquí le voy a poner tarea 1. Y le voy a poner guardar cambios y regresar al curso. Voy a agregar otra tarea. Y así voy a agregar 5 tareas. Entonces, en un momento más regreso con lo que son las 5 tareas, ¿no? Por último, agregaré la tarea 5. ¿Sí? La tarea 5 forma parte del tema 5. Entonces es tema 5, tarea 5. No le pondré fechas de entrega, permitir envíos desde... No le pondré nada de eso. Ni habilitar, ni fecha de entrega. Los tipos de envío, pues va a ser envío de archivo, tipo de retroalimentación, por default, ¿verdad? La calificación, porque lo que me interesa es precisamente la calificación. Va a ser un puntaje, ¿verdad? Y va a ser calificación máxima de 100. Entonces es importante ponerle 100. Todas las tareas, las 5 tareas que estoy haciendo, se van a calificar de 0 a 100. Entonces guardo, regresamos al curso. Y entonces como vemos, en este curso de prueba tenemos 5 temas donde cada tema tiene una tarea, entonces son 5 tareas. Entonces esta tarea vale 100 y las otras tareas pues también deben de valer 100 según la escala que tengamos. Entonces en este caso son 5 tareas y para poder ponderarlas correctamente en el libro de calificaciones pues tenemos que ver la estructura del curso, cuáles son las ponderaciones. Y entonces las ponderaciones aquí vienen, por ejemplo, este curso, vamos a hacer un ejemplo, tiene la unidad 1, la unidad 2 y hay 5 tareas. Las tareas las acabo de generar, son estas 5, estas 3 que están aquí en la unidad 1 y estas 2 que están en la unidad 2. La unidad 1 pues vale el 100%, la unidad 2 vale el 100% de la suma. Y la ponderación de la unidad, pues el profesor considera que la unidad 1 pues es introductoria, vale menos 40%. Y la unidad 2 vale el 60%, que sumada las dos unidades valen 100%. Aquí las tareas pues valen desigual. La primera tarea la considera el maestro como 50%, la segunda un 25%, la segunda un 25% y si sumamos da el 100%. Y acá valen lo mismo. La tarea 4 del tema 4 va a valer 50% y 50 sumados valen 100. Entonces 40 más 60 son 100. Y aquí cada unidad si sumamos 100 y es 100. Esas son las ponderaciones del curso. Ok, ahora vamos a ir a la plataforma para ver de qué manera podemos categorizar, hacer categorías. Una categoría que se llama unidad 1, otra categoría que se llama unidad 2. La unidad 1
va a valer 40, la unidad 2 va a valer 60 y hay una categoría principal que es pues la total, la evaluación de la materia, ¿no? Que es el total del curso, esa categoría como total del curso, total de la materia, pues esa categoría sería la suma de estas dos categorías, ¿verdad? Promedio, pues el 40 más el 60, 100%. Entonces, vamos a ilustrar entonces cómo esta tabla, porque así es la ponderación del curso, cómo esta tabla yo la puedo representar allá en mi lista de calificaciones para que de manera automática al principio pues me va a generar más complicaciones, generar la tabla de calificaciones, pero en un futuro pues va a ser muy práctico, ¿verdad? La evaluación de cada estudiante, porque uno nomás va a llenar calificaciones y el sistema al final pues va a sacar las cuentas por sí mismo. Muy bien, entonces pues tenemos las 5 tareas y lo que queremos es configurarlas, ¿verdad? Entonces aquí como vimos en la tabla pues teníamos las ponderaciones del curso, las unidades. Entonces tenemos que hacer estas categorías. En la parte de donde dice calificaciones, aquí en esa parte que dice calificaciones, pues uno puede ver la tabla de calificaciones donde va a aparecer el apellido, el nombre del estudiante. En este caso no hay ningún estudiante. El tema 1, la tarea 1, tema 2, toda la tabla de calificaciones aparece. Muy bien. Y donde dice configuración del libro de calificaciones, entonces aquí va a aparecer ya todo el libro de calificaciones, donde viene cada una de las tareas y solo aparece la categoría principal, que es el nombre del curso, que se llama curso de prueba. Entonces lo que yo tengo que hacer es entonces agrupar estas tareas, añadir categorías. Y si sigo mi tabla me indica que la unidad 1 es una categoría y que se califica de esta forma, y la unidad 2, forma 2 tareas, se califica de esta forma. Muy bien, entonces ¿cómo le hago? Pues añado una categoría, la categoría se va a llamar, entonces el nombre de la categoría se va a llamar unidad 1. ¿Y cómo se va a calcular esa categoría? Esto es algo muy importante, lo más complejo. Si esto se entiende, pues todo está resuelto, ¿verdad? Entonces aquí el cálculo de la categoría viene, la agregación determina cómo se combinan las calificaciones de una categoría, viene lo que es la media de calificaciones, sería el promedio, ¿verdad? Aquí viene media de calificaciones, la suma de todas las calificaciones divididas, pues ese sería el promedio. La mediana, la calificación más baja, la calificación más alta, la moda de la calificación y natural, ok. Muy bien. Si nosotros observamos, estas tareas valen unas 50, otras 25 y otras 25. A diferencia de esta que vale 50 y vale 50. Entonces, aquí vale lo mismo cada tarea en esta categoría y en esta valen diferente. Entonces, lo que tengo que hacer es, como en la unidad 1 valen diferentes las tareas, no valen el mismo valor cada una, el mismo porcentaje. Entonces, le tengo que decir media ponderada de calificaciones. Media ponderada de calificaciones es cuando las tareas tienen diferentes valores, o sea, no vale el mismo porcentaje. En la unidad 2 vale lo mismo. Cuando yo genere la categoría de la unidad 2 tendré que poner que sea media ponderada simple de calificaciones. Entonces, por ahorita la unidad 1 vale lo que es media ponderada de calificaciones, ¿verdad? El total del... Bien, aquí puedo mostrar más, ¿verdad? Excluir calificaciones vacías, descartar las más bajas. Total de la categoría, pues el valor, ¿verdad? La escala, el texto, pues es el valor. Calificación máxima 100. O sea, es decir, la categoría se va a evaluar 100. Es decir, toda la categoría unidad 2 va a valer 100. Y aquí va a valer 100. Entonces aquí tenemos ese valor que es 100. La mínima pues es 0. Voy a guardar cambios y con eso va a quedar la categoría 1. ¿Sí? Y aquí ya se pondera, me dice automáticamente se ponderó para que todos sean 100, es decir, hizo como una especie de promedio. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a hacer, esta es la categoría 1, ¿verdad? Entonces unidad 1. Entonces voy a mover esa categoría y la voy a poner aquí, unidad 1. Entonces con eso ya tenemos curso de prueba unidad 1. Muy bien, entonces ahora voy a generar otra categoría. Esta categoría se va a llamar unidad 2. ¿Cuál va a ser? Pues como recordamos que vale lo mismo cada tarea, entonces va a ser una media ponderada simple de calificaciones. El total de la categoría es lo mismo, va a valer 100.
Categoría padre no tiene. Muy bien, pues categoría padre es el curso de prueba nada más, ¿no? Pero no hay otra categoría en sí. El curso de prueba pues es por default la categoría padre de todas, de la unidad 1 y de la unidad 2, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces la categoría es, todo el curso se llama curso de prueba. Muy bien, entonces esas es las dos categorías, estas están adentro del curso de prueba. Guardamos cambios y vamos a acomodar entonces la unidad 2 dónde va a ir. La unidad 2 dónde va, pues la tarea aquí va a ir, ¿no? Sí, muy bien. Entonces estamos que curso de prueba, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale la unidad 1? ¿Cuánto vale la unidad 2? Bueno, aquí tenemos ya colocado el curso de prueba. La unidad 1 pues tiene las 3 tareas, la unidad 2 tiene las 2 tareas. Y ahorita vamos a mover estos valores, ¿sí? Todo lo que vale la unidad 1, ¿cuánto va a ser? Lo que vale la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4. Total del curso, aquí dice que vale 700 puntos. Ahorita vamos a arreglar todo. Por ahorita ya tenemos entonces la estructura, ¿sí? Comprendido que es la unidad 2, ¿sí? Y aquí están las 3 tareas y las 2 tareas y está entonces igualito prácticamente. Lo difícil de comprender es entonces cuando valen diferentes es media ponderada de calificaciones y cuando valen lo mismo es media simple de calificaciones, es el mismo valor. Entonces hasta ahí todo está bien. Muy bien, entonces ahora procedería a ordenar. Porque si yo le doy aquí en el reporte, si le digo reporte de calificador, me voy a mover, ¿verdad? Esta es la vista individual. Ok, la vista individual, ¿cómo se visualiza? Voy a Es una vista individual. Ok, me voy a regresar a lo que es reporte de calificador. El reporte de calificador me va a dar el apellido, el nombre de elección y como vemos aparece el promedio al inicio y debe de aparecer al final de la unidad. Ok, al final de la categoría esta debería aparecer el promedio. Para yo poder mover el total de la unidad, entonces ¿qué tengo que hacer? Ordenar, ¿sí? Yo tengo que ordenar. Me voy a ir entonces, me voy a regresar a donde estaba administración de calificaciones. Me voy a regresar a configuración del libro de calificaciones y lo que tengo que hacer entonces es ordenar. Aquí me aparecen, lo tengo que mover hacia abajo o más bien dicho las tareas estas las tengo que mover acá arriba. Entonces yo le digo a dónde lo quiero mover y entonces va a ir, ¿a dónde se va a ir? A la unidad 1, ¿verdad? ¿Y dónde se va a ir la tarea 2? Pues se va a ir abajo de la tarea otra. Y luego la tarea 3 del tema 3 pues se va a ir abajo del tema 2. Muy bien, entonces ya tengo ordenado. Curso de prueba unidad 1, tengo la tema 1, tarea 1, tema 2, tarea 2, tema 3, tarea 3 y aquí está el total de la unidad, cual vale 100 la unidad. Muy bien, y cada calificación vale 100 como lo podemos ver. Cada calificación vale 100. Entonces esto empieza a tomar color, empieza a tomar forma, un entendimiento claro. Aquí arriba, aquí me deja ver a mí, reporte de calificadores, cómo se va a ver, todas las calificaciones de todo el grupo, la historia, el reporte de resultados, reporte y vista general individual y configuración del libro de calificaciones. Estamos en la configuración del libro de calificaciones. Lo mismo voy a hacer para unidad 2. La unidad 2 pues voy a mover el tema 4, tarea 4. Entonces, esto está difícil de comprenderlo por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismo, picando, moviendo, es difícil de comprender y sobre todo para qué sirven la media ponderada, la media simple y todo ese tipo de opciones que me dan la lista de calificaciones. Pero con esta explicación, con este video prácticamente se hace trivial. Entonces aquí el tema 5, tarea 5, hago lo mismo, lo muevo a la parte que corresponde, entonces así ya lo tengo ordenadito. Aquí está, ¿no? Unidad 1, curso de prueba, unidad 2, ¿cuánto vale? Muy bien, entonces si nosotros empezamos a comparar con esta tabla, pues empieza a tomar forma porque la tarea 1, tema 1, pues tenemos ahí, ¿y cuánto vale la unidad 1? 40, pues entonces le vamos a mover aquí este 50, le vamos a mover por 40. Y la unidad 2, ¿cuánto vale? Vale 60, entonces esta unidad 2 le vamos a mover 60, ¿sí? Y cada tarea le vamos a dar una ponderación. Como aquí esto es media simple de calificaciones, pues vale lo mismo, entonces pues vale lo mismo, ¿verdad? Entonces es 100 y 100, ¿cómo se va a calcular? Aquí no me da opciones para mover porcentajes porque el sistema lo está tomando automáticamente. Podría poner media yo ponderada de calificaciones y venir a poner el porcentaje a mano de lo que vale,
Pero en este caso, como valen lo mismo, pues no se requiere. ¿Por qué? Porque pues se va a calificar la tarea como 100, la 4 y la 5 también. Y entonces el sistema entiende que la unidad vale 100. Y aquí tendría que poner yo 60 entonces y 40. Entonces voy a hacer esa captura. Entonces yo le palomeo y le digo cuánto vale la unidad 1, vale 40. ¿Cuánto vale la unidad 2? Vale 60. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la tarea 1? Pues la tarea 1 la observamos que vale 50. ¿Sí? Entonces vale 50 puntos. Ok. Y la tarea vale 25. Entonces aquí le vamos a poner 25 y acá le vamos a poner 25. Vamos a guardar los cambios. ¿Sí? Entonces vale, se califica sobre 100, pero vale 50. Se califica sobre 100, pero vale 25. Se califica sobre 100, pero vale 25. Sumadas todas van a dar 100, pero ese 100 nada más equivale al 40% de la calificación. Acá se califica sobre 100, pero vale lo mismo. Se califica sobre 100, pero vale lo mismo. Como se saca el promedio automáticamente, la suma de las dos, pues en la medida simple. Como es una media simple, pues va a ser, se va a calificar sobre, aquí dice, era media ponderada y media ponderada, entonces es 100, pero de ese 100 solo vale el 60, ¿sí? Entonces eso sería, ya tenemos ordenadito, ¿verdad? Ordenado tenemos, ok. Entonces ya tenemos ordenado lo que es la unidad 1, vamos a ordenar la unidad 2, pero dice que aquí la suma de 100 más la suma de 100 van a dar 200, entonces yo no quiero que mis estudiantes pues tengan calificaciones de 200. De 0 a 100 quiero que tengan una calificación. Entonces lo único que me falta mover aquí es como la unidad 1 vale 40 y como la unidad 2 vale 60, entonces estamos hablando de que es una media ponderada de calificaciones, ¿verdad? O sea, el curso de prueba se va a sacar como sumando este más este, va a dar 100. Entonces sería una media ponderada. No puede ser simple, entonces al curso de prueba nosotros le vamos a decir editar, ajustes. ¿Y qué vamos a mover? El nombre de la categoría, pues ya sabemos cuál es, ¿verdad? Se llama ¿cómo? Pues ahí se llama, calificación final le podemos poner. ¿Y el cálculo cómo va a ser? Media de calificaciones, media ponderada, media simple, sería media ponderada de calificaciones. Guardamos cambios y luego ¿qué va a pasar? Va a valer 100, ¿sí? Pero aquí le vamos a poner entonces el 40 que valía y el 50 y el 60 que valía, ¿sí? Aquí estamos, ¿sí? Entonces todo está ordenadito. La unidad 1 vale 40, la unidad 2 vale 60. Sabemos que el curso de pruebas se está calculando como media ponderada de calificaciones y por eso 100 más el 100 entre 2 me va a dar 100. Muy bien, pero se hizo como media. Entonces, aquí vienen. No es necesario que yo al final el total del curso ponga una fórmula, porque yo podría editar el cálculo, ¿verdad? Aquí podría hacer un cálculo, ¿sí? Con identificadores hacer el cálculo. Y entonces yo puedo sacar ya cuentas de este por más este entre cuánto y este más este entre cuánto y el total de la categoría. Podría hacer una fórmula. Y aquí viene cómo se hacen los cálculos. Si yo quiero hacer un cálculo, la fórmula debería comenzar con el signo igual, tipo como Excel, ¿verdad? Puede usar operadores matemáticos, valor máximo, valor mínimo, suma. Si desea puede incluirse otros ítems de calificación. En el cálculo tecleando los números ID encerrado entre paréntesis, cuadrados dobles. Aquí viene más ayuda, pues yo podría ir a la ayuda. Yo podría ir a la ayuda de la calificación y entonces ahí viene todo, cómo yo puedo hacer cálculos, cómo podría hacer yo cálculos, ¿verdad? Promedio, por ejemplo, si quiero calcular el promedio y así se ponen los ítems, ¿sí? Entonces entre corchetes se pone el ítem 1, el ítem 2. Para eso pues hay que definir las variables. Las variables se definen aquí, ¿verdad? ¿Qué nombre le quiero poner? Pues yo le puedo poner ítem 1, ítem 2, ítem 3, ¿verdad? O tarea 1 le podría poner, o tarea 2. Y luego ya después pues tendría que entonces hacer, al final poner una fórmula de este tipo, ¿no? Una fórmula de este tipo. Aquí viene una fórmula como esta. Entonces así, ¿verdad? Igual la suma sería el cálculo, la suma de tres productos. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Esta sería la variable que yo definí. ¿Dónde definí la variable ítem 1, ítem 2, ítem 3? Pues es en la tarea, ¿verdad? Como le quise poner como variable a la tarea. Entonces a la tarea aquí yo le puedo poner una variable. Muy bien. Esto no es necesario, ¿por qué? Porque yo ya lo tengo ordenado completamente. Entonces yo ya no requiero ningún cálculo. Yo ya lo que requiero entonces nada más es
de ir a capturar calificaciones, inscribir un usuario y capturar calificaciones. Entonces lo que voy a hacer es, voy a inscribir aquí, voy a inscribir a un usuario. Entonces voy a entrar a la parte de los cursos, los temas de formación individual voluntaria, el curso de prueba, y voy a jalar a un usuario. Entonces me voy a los usuarios. A los usuarios inscritos pues no aparece ninguno, le voy a decir inscribir usuarios y voy a inscribir entonces a Adolfo Castillo. Lo inscribo y entonces vamos a ver. Yo como maestro entonces voy a empezar a revisar. Yo ya tengo un usuario inscrito, Adolfo Castillo está inscrito. Yo ya tengo mi curso prueba, están las 5 tareas, ya está la tabla de calificaciones. Entonces imaginemos que yo quiera revisar como maestro dentro del tema 1, tarea 1. Voy a revisar, me van a aparecer todos los envíos, que entonces es un participante no enviado. Yo le puedo poner la calificación. Entonces la calificación que yo le voy a poner, aquí le voy a decir ver todos los envíos, y entonces me va a aparecer Adolfo Castillo. Voy a activar, la calificación rápida está activa. Entonces yo me vengo y me muevo aquí. Entonces voy a poner aquí la calificación. ¿Qué le voy a poner de calificación? Le voy a poner un 70, por ejemplo, de calificación. Muy bien. Entonces si yo sigo mi tabla esta, como ejemplo, tiene 60, 70, 70 o 7 puntuaciones. Muy bien, entonces aquí voy a poner un 70. Guardo los cambios de la calificación rápida. Continúo. Yo voy a calificar entonces la tarea 2. Me regreso al curso prueba. Entonces me meto a la tarea 2. Veo todos los envíos. Aparece aquí de la persona. Yo le puedo poner otra calificación. Entonces yo le puedo decir que la calificación sea un 80, por ejemplo. Y entonces guardamos calificaciones. Continuamos. Me regreso y me voy a la tarea 3. Entonces aquí voy a abrir la tarea 3. 4, las 5. Ok, entonces en la tarea 3 veo todos los envíos. Capturo la calificación rápida. Le voy a poner que se sacó 100. En la otra tarea, tarea 4, veo todos los envíos y le voy a poner que se sacó 80. Y en la última tarea 5 los veo todos y le voy a decir que se sacó ¿cuánto? 100. Ok. Entonces si yo veo toda la lista de calificaciones, veo todo el libro de calificaciones, ¿cómo se va a llamar? Y entonces salirse al reporte de calificador, ¿verdad? Entonces yo me fui a lo que es el ver el libro de calificaciones. Pues aquí está el libro de calificaciones. Está Adolfo Castillo, el alumno. Está en 70, tiene un 80, tiene un 100. El total de la unidad se sacó 80. Muy bien. Y luego aquí viene y se sacó en el tema 480 y 100. En total de unidad 90. Entonces 80 más 90 entre 2, pues se sacó 86 el alumno, ¿verdad? Entonces, pues como vemos, ha quedado lista la tabla de calificaciones, ¿sí? Si yo hago los cálculos por acá a mano, pues no es necesario ni hacerlos, ¿verdad? Yo aquí puedo poner aquí que se sacó el alumno cuánto. Pues yo puedo decir, oye, ese alumno se sacó 70, lo sacó 70, lo sacó 80, ¿verdad? Luego se sacó 100. Entonces si sumamos y dividimos entre 3 y sacamos un promedio, pues ¿cuánto va a dar ese promedio? ¿Verdad? Entonces, pero como valen diferentes estas calificaciones, pues entonces aquí se calcula la ponderación. Y aquí en el tema 5 sacó 80 y luego se sacó 100. ¿Sí? Pero como aquí valen lo mismo, entonces el final de la unidad va a ser 90. Y aquí como valía 25, una calificación valía 50, pues la mitad de 50, ¿cuánto sería? Pues es lo que va a valer, ¿verdad? Entonces, si hacemos los cálculos, nos va a salir que la unidad 1 da 80 de calificación. ¿Sí? Y entonces 80, que vale el 40%, más los 90, pues ¿cuánto va a salir, no? Total del curso, ¿cuánto sale, verdad? Y entonces así es como se calcula este promedio de calificaciones, así es como se calcula. Entonces yo aquí voy a insertar una columna nueva, ya lo hice, inserto la columna nueva. Y entonces reviso cuánto vale, ¿verdad? Aquí tengo las calificaciones que sacó el alumno, 70, 80, 100.
que el final le dio 80, ¿verdad? O sea, estamos revisando lo que el alumno se sacó aquí en las calificaciones. Estamos viendo el 70, 80 y 100. Entonces aquí tiene el alumno 70, ¿sí? Tiene 70, 80 y 100. Vamos a ver si está bien por las ponderaciones. Y luego tiene 80 y 100. Valía 50 y 50 y valía 50. Ok, entonces aquí yo voy a multiplicar igual a 70 por punto 5, ¿verdad? Me da 35 y luego 80 por punto 25. Le voy a poner el igual. Voy a hacer los cálculos, ¿vale? Y luego aquí igual 100 por punto 25, pues da 25. Si yo hago la sumatoria de estos, pues la autosuma sería 80. Entonces coincide 80 con 80. Está sacando bien las ponderaciones de la plataforma. Y acá vale lo mismo. Entonces es 80 por punto 5. ¿Cuánto da 80 por punto 5? Pues da 40 y 100 por punto 5, pues da 50, ¿verdad? Da 50 y entonces como da 50, pues 40 más 50 da el 90. Esto coincide, como vemos, 80 y 90 son el promedio de la unidad. Y entonces luego ya tenemos aquí el total del curso. ¿Y cuánto valía? Pues esta calificación vale cuánto, pues vale 80 por punto 40. Entonces yo insertaría una columna nueva nada más para tener ahí el valor, ¿no? Entonces ese es 80 por punto 40 por punto 4. ¿Cuánto da? 80 por punto 4, ¿cuánto da? 32. Y luego aquí 90 por cuánto, por punto 66. ¿Da cuánto? Pues da 54. 54 más 32 dan 86. Entonces al final del curso debe ser la calificación, debe ser 86, que sería esto. Muy bien. Y entonces si vamos a la plataforma, pues debemos de tener aquí una calificación final del alumno de 86. Da 86 es lo que el alumno sacó. Entonces, como vemos, pues evitamos un montón de procedimientos solo con esta explicación, con este entendimiento. Entonces, como vemos, una vez explicado queda muy claro todo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es la ponderación del curso, cómo van a valer cada una de las tareas, para luego venir nada más a la parte de las calificaciones, a donde está aquí el configuración del libro de calificación y ajustar, ¿no? Si vamos a tener categorías, unidades o temas o tópicos, las tareas y todos los recursos. Si va a haber foros, pues metemos el foro. Si va a haber ítems de calificación, pues se agregan los ítems de calificación. Con eso pues quedaría explicado lo que son una parte compleja y difícil de entender. Mi experiencia que tengo explicando, asesorando en plataformas, pues los profesores comprenden muchas cosas, pero si, y autoaprenden algunas cosas, pero si tú no explicas el libro de calificaciones, todos se hacen bolas, todos se enredan. Ahora, esto está ordenadito, ¿verdad? Porque ordenadito queda así en la tabla. Entonces uno lo tiene ordenado y aparece así en la tabla el promedio, las unidades y todas las ponderaciones habías y por haber. Entonces con eso pues quedaría comprendido, quedaría explicado lo de las calificaciones.